Estamos siguiendo en nuestro estudio bíblico. Ahora mismo estamos en Mateo capítulo 1. Estamos en el versículo 20 y 21. Estamos tomando la palabra de Dios en bocaditos muy pequeñitos. Amén. Porque cuando comemos con bocaditos pequeños, el jugo, ¿verdad? El sabor, podemos probar el sabor y dejar que nos sature, nos llene. Amén. Esos bocaditos, y así es con la palabra de Dios. Podemos meditarla y sacar la revelación en el nombre de Jesús. Amén. Entonces aquí estamos hablando de la vida de José. Hemos visto el nacimiento de Jesús por el perspectivo de Zacarías, el perspectivo de Elizabeth, el perspectivo de María, y ahora estamos mirando el mismo nacimiento de Jesús, pero ahora en el perspectivo de José. Amén, porque él es muy importante en toda la revelación del nacimiento de Jesús. La última vez vimos que él es muy importante proféticamente porque los dos, José y María, vienen de David, de la raíz de David, el linaje de David. Amén, entonces es José, viene por Salomón a David, y María viene por Natán a David. So, los dos cumplen las profecías que Jesús iba a venir por David. So, gloria a Dios. Es una parte profética muy importante. Y ahora estamos mirando que José, se ha dado cuenta de todo lo que está pasando. María, él está comprometida con María, legalmente casados, pero no se ha consumido su matrimonio todavía. Y él se da cuenta de que ella está embarazada y le dicen que está embarazada. No sabemos si ella le dijo a los padres, pero él se dio cuenta que dicen que está embarazada por el Espíritu Santo, y eso él está teniendo dificultad creer eso. Entonces él es un hombre justo, so él determina que él le va a dar ese divorcio secretamente, amén, para que ella no tenga que no tenga la penalidad de muerte por haber cometido adulterio. So él decide, eso es una manera justa y con misericordia. So él se acuesta ya con esa determinación, pero cuando estaba dormido, Dios le da un sueño. Amén. Y el ángel de Dios viene y le habla. Y eso es lo que estamos mirando aquí. Dice, y pensando él en esto, eso quiere decir todo lo que él ya determinó hacer, que parecía razonable, parecía justo. Él pensando en estas cosas, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. So ahí mismo, en el sueño, todavía no se había despertado, pero ahí recibe la palabra de Dios por medio de este ángel en el sueño. Y lo que aprendimos de eso es que uno puede estar dudando, uno puede estar preocupado, pero cuando recibimos la palabra de Dios y sabemos lo que Dios dice, la duda se va. La incredulidad se va, el temor se va, la preocupación se va, porque cuando viene la palabra de Dios, viene la fe de Dios. La palabra de Dios contiene la fe de Dios. El momento que recibimos la palabra, el momento que sabemos cuál es la voluntad de Dios, la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Y el momento que recibimos esa palabra y vemos lo que Dios dice, lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, ya la duda se va. La duda huye porque nos llenamos de la palabra, no hay lugar para la duda.
Amén. Y eso es lo que estaba hablando el pastor el domingo. ¿Cómo le hacemos con la lucha en la mente cuando viene duda, cuando viene temor, cuando viene preocupación? ¿Cómo le hacemos cuando luchamos en la mente? La única manera de luchar con la duda, el temor, la preocupación, la incredulidad es llenarnos de la palabra. Tenemos la lucha con duda, incredulidad, temor, porque no leemos suficiente la palabra de Dios. Si nos damos a leer la palabra de Dios más y más, no va a haber lugar para duda, incredulidad y temor. Amén. Esa es la solución de esa lucha que tenemos entre el espíritu y la mente. La solución es llenarnos más de la palabra de Dios. Amén. Y eso es algo, estaba pensando más y más, hoy en día más importante que nunca llenarnos con la palabra de Dios. Porque no sé si ustedes han visto, pero me tocó ver algo que estaba en Instagram y estaba demostrando, eran como 4 o 5 predicadores. Y parecían predicadores ahora modernos enfrente de una iglesia, aunque solo estaban enseñando los predicadores. Y lo extraño era que los predicadores estaban diciendo exactamente lo mismo, con las mismas palabras. Y yo escribí exactamente lo que estaban diciendo. Lo tengo que traducir, pero aquí va. Lo que estaban diciendo esos predicadores era, ¿qué pasaría si el pecado no es lo que pensábamos? ¿Qué pasaría si Dios ya nos ve como buenos? ¿Qué pasaría si no hay infierno? ¿Qué pasaría si el cielo es ahora, aquí? Y digan conmigo, mentira, todo eso mentira. Pero estaban predicando como predicadores cristianos en iglesias. Todos estaban diciendo esas mismas palabras y viene el que estaba anunciando, poniéndolo junto y dijo, todo lo que han visto es AI, inteligencia artificial. Todo lo que han visto es inteligencia artificial. No, nada es real, pero se veían muy reales. Aún se veían en unas de las personas que estaban aplaudiendo. Lo que va a estar empezando a pasar es inteligencia artificial se va a pasar como cualquier pastor. Y la gente que ahí en el mundo está mirando, va a escuchar estas cosas y van a pensar, lo están predicando, debe de ser la verdad. ¿Y por qué se van a engañar? Porque no conocen la palabra de Dios. Amén. No conocen la palabra de Dios. Digan conmigo, es peligroso. En estos últimos días, Satanás va a tratar de engañar más y más y más. Tiempos peligrosos vienen. Y cuando yo vi eso, como que se me despertó un deseo de leer la palabra de Dios aún más, porque lo tenemos que conocer exactamente para no engañarnos ni un poquito, amén, y para poder explicarle al mundo lo que es la verdad. Y eso ellos declararon estas mentiras, lo hablaron, me da gana aquí del púlpito con ustedes juntos declarar la verdad, amén, para contradecir esas mentiras. Primero dijeron, ¿qué pasaría si el pecado no es lo que pensábamos? Bueno, la Biblia nos enseña el pecado es real, el pecado nos separa de Dios y la paga del pecado es la muerte. Esa es la verdad. La otra cosa, ¿qué pasaría si Dios ya nos ve buenos? La Biblia dice no hay ningún bueno, ¿verdad? Ni uno, ningún bueno. Y el pecado nos ha separado de Dios. Y Jesús pagó el precio. Amén, por nuestros pecados en la cruz. Y dijeron que qué pasaría si no hay un infierno de verdad. Pero Jesús pagó el precio para nuestros pecados en la cruz. Y la Biblia dice que fue
Él al corazón de la tierra, que es el infierno. Él fue a un infierno real para nosotros. Y Dios lo resucitó. Dios lo levantó del infierno. Él resucitó una vez. Amén. Y dijeron, ¿qué pasaría si el cielo es ahora? Pero la Biblia nos enseña que la única manera a llegar a Dios y a llegar al cielo es que arrepintiéndonos de nuestros pecados, creer en Jesús, el Hijo de Dios, como Señor y Salvador, ¿verdad? Y aceptar el sacrificio que Él hizo en la cruz para nosotros mismos personalmente, en el nombre de Jesús. Amén. Hay un cielo y la única manera de llegar al cielo es por medio de fe en Jesús. Gloria a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Pero las mentiras son muy sutiles, porque el enemigo es sutil. Y por eso nosotros dice, si seguimos en la palabra de Dios, vamos a conocer la verdad y la verdad nos hará libres en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Tenemos que tener las guardias y discernir todo lo que escuchamos, porque Satanás es mentiroso y él viene para ¿qué? Robar, matar y destruir, pero Jesús vino para darnos vida en abundancia. Amén. So nos cuidamos, amamos la verdad para que no creamos una mentira en el nombre de Jesús. Y la palabra de Dios es la verdad. Aleluya. Qué bueno que tenemos la verdad y lo sabemos en el nombre de Jesús. So vamos a seguir aquí con José. Cuando viene la palabra de Dios, ya no hay lugar para la duda y para el temor y para la incredulidad. Entre más nos llenamos de la palabra, menos espacio queda en nosotros para duda, incredulidad y temor. Amén. Dígale a alguien, sigue leyendo tu palabra. Todos los días, llénate de la palabra de Dios para saber y conocer la verdad. Aleluya. Amén. So aquí el ángel está dando la palabra de Dios a José y él va a seguir. Creo que estamos en el 21. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Amén. So eso es un milagro número 1 de poder decirle, eso es inteligencia sobrenatural que va a tener un hijo. Amén. Porque no había esos exámenes que se hacen hoy en día. Saber que iba a ser un hijo, eso es sobrenatural. Ese hijo y a José, Dios le dio a él. Aunque no es el padre natural, sabemos el padre de Jesús es Dios. Amén. Porque en Jesús no puede haber pecado. No pudo ser un papá físico, natural. Tuvo que ser Dios. Pero José tiene el cargo de ser como el hombre, el esposo de María que va a cuidar a Jesús y va a cuidar. Como un tutor, alguien que tiene la responsabilidad de cuidarlo, nutrirlo, protegerlo. Amén. A la familia, él es la cabeza de la familia. Y por eso es muy importante. Dios le dio ese lugar de poder darle el nombre. Él, José, era el que iba a declarar. Su nombre es Jesús. Eso es aunque Dios le dijo a María que el nombre iba a ser Jesús, Dios le dijo a José que él lo iba a nombrar Jesús, siendo el papá o el papá natural, el adoptivo, como adoptivo aquí en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Entonces, él le dijo, y llamará su nombre Jesús. Recuérdense, el libro de Mateo fue escrito por el Espíritu Santo con el propósito de convencer a los judíos de que Jesús es el Mesías.
So, él está usando las profecías del Antiguo Testamento para comprobar que la vida de Jesús, el Mesías, cumple estas profecías. So, este libro está escrito especialmente para los judíos y los ojos de los judíos, los oídos de los judíos, los ojos que lo ven son ojos judíos. Los oídos que escuchan este libro son oídos judíos. So, el oído judío capta las cosas diferente a lo mejor que nosotros, porque nosotros no somos judíos. Por su cultura, por su religión, las cosas tienen un significado para ellos, aún puede ser más profundo, porque está escrito para un oído judío. So, cuando aquí dice, llamará su nombre Jesús, ese nombre para un judío está lleno de significado. Lleno de significado, mucha significancia. So, el nombre Jesús es la forma griega del nombre Jehoshua en hebreo. Jehoshua. Y este nombre quiere decir Salvador. Quiere decir Dios que es la salvación. So, imagínense cuando ellos escuchan, como aquí lo leemos, y llamará su nombre Jesús, ellos están escuchando, llamará su nombre Dios, que es salvación. Llamará su nombre Salvador. Eso es grandísimo, eso es una revelación profunda. Imagínense, eso es lo que escuchan los judíos. Llamará su nombre Dios, que es salvación. Imagínense. Entonces, gloria a Dios. Y también ellos tienen el Antiguo Testamento. Los judíos conocen sus escrituras. Y hay dos personas en el Antiguo Testamento con ese mismo nombre. Y no es accidente quién son y lo que hicieron, sus vidas. Digan conmigo, nada es accidente. Nada es coincidencia en la palabra de Dios. Todo, aún sus nombres, sus vidas, sus puestos eran a propósito para contarnos una historia o ser un tipo, un significado que tipifica a Jesús. Amén. So, el primero era Josué. Lo conocemos por Josué. Él era el capitán que sacó a los israelitas después de Moisés. Moisés los sacó de Egipcio. Josué, el capitán, los entró a la tierra prometida. So, miren, Josué. So, Números 13:16. Números 13:16, hablando del significado en el nombre Jesús. Dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, Moisés le puso el nombre Josué. Es el mismo nombre, ¿verdad? Josué, que es el mismo nombre Jehoshua, que quiere decir Dios que es nuestra salvación. Ok, so ese es el primero, era el capitán, ¿verdad? El segundo era un Josué, que era un sumo sacerdote. Después del tiempo que los israelitas habían pasado 70 años en Babilonia como esclavos, este Josué, el sumo sacerdote, los regresó a la tierra prometida ahora por la segunda vez. So, miren, su versículo está en Zacarías 6:11. Zacarías 6:11. Dice, tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, que es el mismo nombre Yehoshua, hijo de Josadac. Y aquí está una profecía del Mesías. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón
cuyo nombre es el renuevo. Eso es una profecía del Mesías. Ese es otro nombre para el Mesías, el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Amén. Está hablando del Mesías. Y ahora les pregunto, ¿quién es el templo de Jehová? Nosotros somos, y Jesús somos el cuerpo de Cristo, el templo de Dios. El Espíritu Santo está adentro de nosotros y Jesús amén, está edificando su cuerpo. Gloria a Dios, su templo en el nombre de Jesús. Eso tenemos 2 Josués, 2 Jehoshuas, y uno es capitán y el otro es sumo sacerdote. Otra vez, diga conmigo, nada es por accidente. Ok, y habíamos visto como el Antiguo Testamento todos los ejemplos son naturales, personas naturales, vidas naturales, cosas naturales, pero cada uno significa una verdad espiritual, ¿verdad? Aquí está la verdad espiritual en Hebreos, y en Hebreos hace la conexión entre estos 2 Josué y Jesús. Hebreos 2:10 dice, porque conviene a aquel por cuya causa son todas las cosas, está hablando de Jesús, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones, ¿quién? El autor de la salvación de ellas. ¿Quién es el autor de nuestra salvación? Jesús. La versión en inglés dice el capitán de nuestra salvación, que quiere decir lo mismo. El capitán, el líder de nuestra salvación, el que origina, el original, el que, the originator, el originador, ¿sí? Más o menos. Ok, el original, el autor de nuestra salvación, como dice aquí en español. Esa es la conexión. El capitán de nuestra salvación, el autor de nuestra salvación significa Josué, que también era capitán en el Antiguo Testamento. Amén. Y ahora el segundo, a ver si la versión español coopera. Amén. Hebreos 4:14. No siempre coopera. Hebreos 4:14. Hebreos 4:14. Dice, por tanto, teniendo un ¿qué? Gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Amén. Aquí vemos en inglés el capitán de nuestra salvación, que es el mismo que el autor de la salvación, y vemos el sumo sacerdote, los 2 Josué. Dios los puso en exactamente uno como capitán, otro como sumo sacerdote para ser símbolo de Jesús, que Jesús es el autor, el capitán de nuestra salvación y nuestro sumo sacerdote. Amén. Y esto es hermoso porque dice aquí, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Otro versículo en hebreo dice que Él es el sumo sacerdote de nuestra profesión. Cuando nosotros confesamos la palabra de Dios, Jesús lo recibe como el sumo sacerdote de nuestra profesión. Amén. Y como Jesús lo recibe y sabemos que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Amén, en el nombre de Jesús. Como dijimos, el nombre de Jesús era lleno para un oído
judío lleno de significado. Ellos se recordaron, número 1, del nombre Dios de nuestra salvación. Número 2, Josué el capitán. Y número 3, Josué el sumo sacerdote. Para ellos es grande la revelación solamente en el nombre Jesús. Amén. Aleluya, digan conmigo, gloria a Dios. Él es perfecto en todo lo que hace y da revelación en el nombre de Jesús. Amén. Revelación para salvación. Mateo 1:21, vamos a seguir. Dice, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvará a su pueblo de sus pecados. Y es lindo porque estudié que aún la gramática en la palabra de Dios significa, tiene mucha importancia. Y no conozco el griego, pero lo estudié un poquito, esta frase, como dice, Él salvará a su pueblo. En la manera que está escrito en el griego, dice, Él y nadie más salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es la implicación que da en la original. Él y nadie más salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es hermoso. Miren otro versículo que dice eso, Hechos 4:12. Él y nadie más salvará su pueblo de sus pecados. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. Digan conmigo, en ningún otro hay salvación. No hay salvación en María, no hay salvación en el Papa, ¿verdad? No hay salvación en Buda, en Mohammed, no hay salvación en ningún otro nombre. Solamente el nombre de Jesús. Otra vez, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Otra alabanza para el Señor. No hay otro nombre, es el nombre más alto que todo nombre. Y al nombre de Jesús, que va a pasar, toda rodilla va a doblar en el nombre de Jesús. No hay otro nombre. Amén. Ok, así está escrito en el griego aquí en este versículo en Mateo. Él, como dije, porque Él salvará. Sí, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él y ningún otro. Así está escrito. Él y ningún otro. Amén. Gramáticamente, en esa misma forma está escrito en Jueces, en hebreo. Miren Jueces 13:5. Jueces 13:5. Amén. Jueces 13:5. Aleluya. Esta es la historia de Sansón, ¿verdad? Y esta es la historia cuando el ángel va a Sansón, a la mamá de Sansón, que es la esposa de Manoa, y le dice que va a tener un hijo. Y es muy interesante porque es la misma manera de decir la frase, él y ningún otro. Porque aquí dice, lo vamos a leer, porque he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y no pasará navaja sobre su cabeza, porque aquel niño será nazareo para Dios, separado para Dios desde el vientre. Dice, y él comenzará a librar a Israel de mano de los filisteos. En hebreo está escrito con la misma implicación, y él y ningún otro.
La misma implicación que estaba escrito en Mateo. Él y ningún otro comenzará a librar a Israel de mano de los filisteos. Ahora, como dijimos, hicimos ese punto, los judíos conocen sus escrituras. Y aquí está haciendo una comparación para enseñar a los judíos. Así, Sansón fue el que Dios escogió para librar a Israel de sus enemigos, los filisteos, sus enemigos terrenal, ¿verdad? Pero Dios está mandando a Jesús a ser el Mesías, a ser el que libra completamente, no solo de un enemigo terrenal, no solo de un enemigo terrenal, pero de un enemigo espiritual. Jesús viene a librarnos de Satanás, de la maldición, de la muerte, amén, de nuestro enemigo espiritual. Sansón solo vino a librarnos, a hacer liberación terrenal. Jesús viene, el Mesías viene a librarnos del enemigo espiritual. Amén. Eso también, eso es más revelación que un oído, un corazón judío va a entender simplemente por la gramática, lo que implica la manera que está escrito en griego y en hebreo. Amén. Eso es poderoso. Digan conmigo, poderoso Dios. Poderoso Dios, Él hace todo para darnos revelación. Él nos da su Espíritu Santo a nosotros, la iglesia, para que podamos tener revelación. Ese es el cuidado de Dios para nosotros. Él quería que los judíos creyeran. Era el deseo y su voluntad que los judíos recibieran a Jesús como su Mesías. Y Él hizo todo lo que podía hacer entre su palabra para que ellos recibieran esta revelación. Y eso es lo que hace para nosotros. Nos da el Espíritu Santo para darnos mayor revelación y entendimiento, porque el deseo de Dios es que lo conozcamos. Conozcamos su voluntad, su manera de ser. Amén. Él quiere que lo conozcamos en el nombre de Jesús. Amén. Diga conmigo, ayúdame Espíritu Santo. Enséñame, dame revelación. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Vamos a seguir aquí en Mateo 1:21. Dice aquí, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Ya vemos toda la revelación en ese nombre para un judío y para nosotros. Dice, porque el ángel le da la razón que su nombre tiene que ser Jesús. Dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso es lo que significa, ¿verdad? Lo que significa es salvación. Dios es la salvación. Él salvará su pueblo de sus pecados. Solo primerito dice a su pueblo. Sabemos que está hablando a los judíos. ¿Quién es su pueblo? Su pueblo es los judíos. Mateo 15:22. Jesús lo dice. Jesús lo explica. Dice, él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Ese es el pueblo de Dios. Ahora sabemos que esta primera vez Dios le estaba dando la oportunidad de creer en el Mesías a los judíos primero, la primera oportunidad. Pero ¿qué pasó? Jesús no vino como ellos esperaban. Ellos esperaban un rey que los iba a librar de los romanos y él vino como un bebé. Él vino como un hombre humilde. Él literalmente vino a vivir para morir.
Amén. Entonces ellos tenían lo que ellos pensaban iba a ser el Mesías, lo tenían en su mente y Jesús no fue como ellos esperaban. Porque, ¿qué pasa? Las maneras de Dios son más grandes, los pensamientos de Dios son más altos y hay veces que nosotros tenemos que cuidarnos de lo mismo. Esperamos que Dios haga las cosas en cierta manera, cierto tiempo y si no lo hace, como que perdimos el ánimo, perdimos la fe, pero Dios no se pone en una cajita, no encaja en nuestra cajita. Dios es más grande, es el gran yo soy. Tenemos que confiar en Él, que Él es perfecto en todo lo que Él hace, en su tiempo, en todo Él es perfecto. Los judíos hicieron ese error. ¿Y qué pasó? Lo crucificaron. Amén, por blasfemia, porque ellos por decir que él o confesar que él era Dios. Entonces lo crucificaron, pero eso fue exactamente el plan de Dios, porque ahí fue el sacrificio, derramó su sangre y ahí entramos nosotros, amén. Por esa razón podemos entrar nosotros si creemos en esa sangre de Jesús. Ponemos la fe y la confianza en la sangre de Jesús para limpiar todos nuestros pecados. Entramos en el nuevo pacto, amén, juntamente con los judíos, si ellos ponen su fe en Cristo. Y sabemos que la incredulidad de ellos fue la salvación de nosotros, realmente. Y en la segunda venida de Jesús, ellos lo van a ver, los judíos lo van a ver, se van a arrepentir y lo van a recibir. Amén. En el nombre de Jesús. Ahí entramos los dos. Pero entonces, ¿quién es su pueblo? Su pueblo empezó con los judíos, pero ahora entramos nosotros. Nosotros somos parte del pueblo de Dios también. Amén. Gloria a Dios. Ya no estamos afuera, ya estamos adentro. Diga conmigo, soy parte de la familia, parte del pacto en el nombre de Jesús. El pacto. Miren en Juan 6:37. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. El Padre nos dio a Jesús. Por eso nosotros vamos a Jesús, porque el Padre supo que nosotros lo íbamos a escoger. Entonces vamos a Jesús porque el Padre nos dio a Jesús. Dice, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Aleluya. Jesús nunca nos va a echar afuera. Si venimos a Jesús, Él nos acepta. Él nos incluye en el nombre de Jesús. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió. Esta es la voluntad de Dios. Aquí está escrito que todo lo que me ha dado, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Jesús nunca nos va a soltar. Nada nos puede separar del amor de Dios. Nada nos puede sacar de las manos de Dios. Amén. Nunca Él nos va a dejar perdernos. Dice aquí en el 40, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo, ¿cómo vamos a ver el Hijo? Vemos el Hijo no con estos ojos naturales, lo vemos con ojos espirituales cuando lo miramos en la palabra de Dios. Ahora mismo todos estamos mirando a Jesús. Cuando miramos a su palabra, vemos a Jesús. Cuando vemos a Jesús, vemos a Dios. Amén. Ahora mismo estamos mirando a Jesús, el que ve al Hijo, el Hijo de Dios, y cree en Él, tenga vida eterna.
y muy claro lo dice, esta es la voluntad del que me envió, es la voluntad de Dios. Todo aquel que ve al Hijo, lo vemos con ojos de fe, ojos espirituales en su palabra, y que cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Digan, aleluya, aleluya. Nosotros conocemos nuestro destino. Amén. Conocemos nuestro destino. Gloria a Dios. Y miren en Romanos 1:16. Como dijimos también, los evangelios, los 4 evangelios nos dicen todo que pasó en la vida de Jesús exactamente. Nos dice todo lo que pasó. Y las epístolas, ¿sí? Las cartas de Pablo, de Juan, de Pedro, las epístolas explican todo espiritualmente, explican el significado espiritual de lo que estamos viendo en los evangelios. So aquí estamos hablando nosotros ya por el sacrificio de Jesús, por el evangelio, por las buenas nuevas, ya nosotros también somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Ya no estamos afuera, ya no somos extranjeros, ya somos parte de todas las promesas, ya nos pertenecen en Cristo, amén. Y ese es el poder del evangelio de Dios. Ya nos hizo el evangelio nos incluye a nosotros como el pueblo de Dios. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Al judío primeramente y también al griego. Digo, ahí estoy yo. Ahí estamos, no, si no somos judíos, somos griegos. Amén. Ahí estamos. Solo hay 2 clases de personas en el mundo, el judío y el que no es judío. Y nosotros encajamos con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Por el evangelio. Las buenas nuevas, la cruz, la resurrección, la cruz, el sacrificio de Jesús y su resurrección. Y el evangelio es el poder de Dios. Es el poder, porque imagínense, nosotros éramos extranjeros, sin conocimiento de Dios, sin esperanza, estábamos afuera, sin Dios en este mundo, nacido de Adán. El pecado estaba tan arraigado en nosotros. Amén. No podíamos salir del pecado. Yo me recuerdo de niña, yo me levantaba de 5 años antes de ir a la escuela y determinaba, antes de recibir a Cristo, no voy a hacer nada malo hoy. Nada malo, me voy a portar bien hoy. Y antes de salir de la casa, ya había hecho algo. Amén. Porque así es, así somos. El pecado nos tiene. Está en nuestras venas, ¿verdad? Está en nuestras venas. Y no podemos salvarnos o salir de esas cadenas del pecado. Está en nosotros, pero solamente por el poder del evangelio. Rompe, no solo nos libera de la penalidad del pecado, nos libera del pecado. Amén. El evangelio de Dios es tan poderoso. Imagínense, nos libera de esa naturaleza de pecado que vino a nosotros por Adán. Amén. Que heredamos de Adán. Rompe el poder de esas cadenas, ese pecado, y nos traslada y nos da la naturaleza de Dios. Amén, la naturaleza de Dios. Por esa semilla incorruptible heredamos la naturaleza de Dios. ¿Qué es Dios? Dios es amor. Heredamos el amor, podemos caminar en amor, podemos caminar en la fe de Dios, podemos caminar en santidad, podemos caminar en pureza, en luz. Imagínense, el poder del pecado nos saca de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz,
del poder de Satanás al reino de Dios. Ese es el poder del evangelio de Dios. Nos cambia la naturaleza. Esa persona que éramos muere con Cristo y resucitamos una nueva criatura. Segunda oportunidad para hacer todo, pero ahora no en nuestra carne, ahora en el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Qué poderoso. Digan conmigo el poder de el evangelio. El poder del evangelio. Miren en Romanos 8:2. Vamos a empezar ahí. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué hace la ley? La ley te dice, no te comas esa tortilla. Y la primera cosa que queremos hacer es comernos 5 tortillas, ¿verdad? Con mantequilla, bien, qué rico. Pero si la ley te dice no, es lo primerito que quieres hacer. Por eso aquí dice que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne se quiere sus tortillas, se quiere comer sus tortillas. Dios enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado, porque Jesús era Dios en carne. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Eso quiere decir, conquistó el pecado. Jesús conquistó el pecado, amén, para que nosotros lo podamos conquistar en su poder, en su fuerza. Dice, ¿para qué? Para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino andamos conforme al Espíritu. Amén. Esto es el poder de la salvación. Esto es el poder del evangelio. Así Él nos salvó, como dice aquí, Él salvará su pueblo de sus pecados. ¿Cómo lo hizo? Jesús vivió una vida perfecta, conquistó el pecado, amén, cumplió la ley y lo hizo en nuestro lugar. Dice, lo hizo por mí. Así como si yo lo hubiese hecho, así como si usted lo hubiese cumplido perfectamente como Él lo hizo. Y después Él murió en nuestro lugar. Amén. Nosotros lo merecíamos, pero Él tomó nuestro lugar, pagó la penalidad. Amén. Lo pagó. Ahora nosotros no tenemos deuda. Diga, soy libre de deuda espiritual. Ya no hay deuda espiritual. No debemos nada. No le debemos a Satanás. Él no nos puede acusar y condenar. Él no puede decir que somos culpables porque Jesús cumplió la ley en nuestro lugar. Amén. No le debemos a Dios porque Jesús cumplió la ley en nuestro lugar. Diga, lo hizo por mí. Lo hizo en mi lugar. En mi lugar. Y después, ¿qué pasó? Resucitó otra vez. Dios lo resucitó a nueva vida. Diga, en mi lugar. Lo hizo por mí. Ahora nosotros estamos viviendo una nueva vida, llenados del Espíritu Santo de Dios, con la naturaleza de Dios, la palabra de Dios en nosotros, el Espíritu de Dios en nosotros, la semilla incorruptible en nosotros. Diga, en mí, en mí, en mí. Ahora vivimos en un nivel más encima, amén, por encima de la carne, por encima del pecado, por encima del mundo, por encima de Satanás. Digan conmigo, por encima, por el poder del Espíritu Santo. Y ahora miren, Romanos 6:14. Romanos 6:14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo de la ley,
sino bajo la gracia. Me gusta en inglés, dice, el pecado no tendrá dominio, no tendrá dominio sobre de ti. Y el pecado no tiene dominio, no me puede dominar. Ya no me tengo que explotar, no tengo que decir maldiciones, no tengo que caer en tentación. Diga, no tengo que, porque tenemos el poder de Dios vivo en nosotros para vivir una nueva vida. Y ya para terminar, Tito 2:14. Titos 2:14. Dios dominó el pecado para que el pecado no nos dominar a nosotros en el poder del Espíritu Santo. So dice aquí, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Somos separados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo de Dios, vivimos una nueva vida y ahora somos separados para vivir como Dios en esta tierra. Como Dios vive, lo vivimos nosotros porque Dios habita en nosotros y nosotros habitamos en Dios. En el nombre de Jesús tenemos el Espíritu Santo, tenemos su palabra. En el nombre de Jesús, separados, ¿para qué? Caminar en la fe de Dios, caminar en el amor de Dios, caminar en el poder de Dios, caminar en la luz de Dios, amén, caminar en la vida eterna de Dios, en el nombre de Jesús. Poderoso Dios, amén, poderoso Dios, aleluya, gloria a Dios. Como dice Jesús, Él salvará a su pueblo de sus pecados, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya el pecado no nos tiene que tentar, no nos tiene que atormentar, no nos tiene que atar. Porque nosotros tenemos autoridad, tenemos el poder de Dios para crucificar la carne y vivir en el Espíritu. En el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pies. Digan el poder del Evangelio de Cristo. El poder del Evangelio de Cristo en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Espíritu Santo, que nos estás revelando más y más cada día. Señor, ¿quién somos en Cristo? Por medio de Jesús, Señor. La salvación, Señor, todo lo que es la salvación de Dios, el poder de Dios. Ya nos tenemos que vivir en la carne, atados, oprimidos, Señor, por la carne, oprimidos por Satanás. Ya no tenemos que vivir en duda, en incredulidad, en temor, en preocupación, en opresión, en depresión, en oscuridad, en pobreza. Ya no tenemos que vivir enfermos y en dolor. Ya no lo tenemos que ser, Señor. Ya no tenemos que ser atados de la maldición, porque, Señor, te damos gracias que nuestro Salvador vino y pagó el precio por cada uno de nosotros para entrarnos en tu nuevo pacto de mejores promesas. Señor, todos los que somos nacidos de Dios, vencemos este mundo, Señor. Y esta es la victoria que vence el mundo, es aún nuestra fe. Nuestra fe en lo que Jesús hizo por nosotros, lo que Jesús hizo en nuestro lugar. Señor, en el nombre de Jesús, gracias que nos has levantado, Señor, por encima de la carne. Tenemos el poder de crucificar la carne, de decirle no a la carne, de decirle no a la tentación, no al pecado, no a este mundo, no a Satanás, de decirle no. En el nombre de Jesús y vivir por encima en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, hazlo más y más real
para nosotros, Señor, estas revelaciones que se hagan más y más real en el nombre de Jesús. Diga conmigo, yo soy lleno de Cristo Jesús. La semilla incorruptible, la palabra de Dios habita en mi espíritu. En el nombre de Jesús, la palabra de Dios habita en mí. Jesús es la palabra en vivo. Jesús habita en mí. Jesús vive grande. Dígalo conmigo. Jesús vive grande, poderosamente en mí. En el nombre de Jesús. Jesús habita en mi día. Yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. Ya no hay condenación para mí, porque soy en Cristo Jesús y vivo no por la carne, vivo por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Yo me rindo al Espíritu Santo de Dios y Él me guía y Él me enseña. Él me da revelación y sabiduría. Él me ayuda, Él me aconseja. Yo escucho su voz. Yo conozco la voz de Jesús. Conozco su palabra. Sigo en la palabra de Dios y conozco la verdad. Y la verdad me hace libre. Libre del pecado, libre de Satanás, libre de este mundo, la opresión, de la maldición, libre. Yo vivo por encima en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por tu revelación. Gracias por tu ayuda. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la verdad. Amamos la verdad y no creemos la mentira. En el nombre de Jesús, conozco la verdad y la verdad me hace libre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús nos rendimos. Diga conmigo, yo escojo creer a Jesús. Su sacrificio lo recibo, lo acepto. Acepto la sangre de Cristo que borra todos mis pecados en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Aleluya, aleluya. En el nombre de Jesús, que Dios los bendiga y los guarde, que Él haga que su rostro brille sobre de usted, que Él les dé su gracia, que les dé su paz. Y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios. Amén.